información de... Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Manuel y una servidora, Marcela Pámanes. Te saludamos con muchísimo gusto y con ganas de ya saber qué es lo que nos traes preparado para esta ocasión. ¿Qué tal, Marcela, Manuel, auditorio? Muy buen día. Bueno, pues esta semana estamos viendo ya el destape total de la clase política mexicana. Para bien, creo yo, que explicaré en un momento por qué, la clase política decidió dejarse de hipocresías, dejarse de medias tintas, sacarse las máscaras, quitarse el maquillaje y presentarse descarnadamente como realmente han sido siempre. Un grupo de personas a los que no les importa el marco jurídico, quienes luchan descaradamente por el poder, solamente lo quieren para beneficio propio y están muy lejos de tener un ideario o de luchar por una serie de convicciones. Digo esto porque esta semana el frente opositor, formado por el PAN, el PRI y el PRD, finalmente anunciaron su método de selección de candidatura presidencial. Y no nos lo esperábamos así, pero así salió, pues resultó una copia más o menos maquillada y aderezada de lo que Morena ha venido haciendo. Y en lo fundamental es exactamente lo mismo. ¿Por qué digo que exactamente lo mismo? Porque de lo que se trata es de elegir a una figura que no es candidata o candidato mediante un proceso que no es pre-campaña ni campaña, pero que tiene todos los ingredientes de una pre-campaña o de una campaña. Esto es importante reflexionarlo, porque como lo he comentado en múltiples ocasiones en este mismo espacio, Marcela, Manuel, auditorio, el problema está en que estas reglas que impiden la realización de actos anticipados, que impiden la posibilidad de que alguien se promocione o haga actos pendientes a obtener una candidatura para participar en un proceso electoral posteriormente fuera del calendario del proceso electoral, que para este caso comienza el 1 de noviembre próximo, esas reglas las crearon los propios partidos, porque los partidos políticos tienen el monopolio del diseño legal de los procesos electorales y de los mecanismos mediante los cuales se renueva el poder público en México. Ellos crearon esas reglas. En 2007, si recordamos, se hizo una reforma constitucional en materia electoral que le introdujo a nuestra Constitución más palabras que las que ya tenía. Hicieron un mamotreto inmenso para crear esto que dieron en llamar pomposamente el modelo de comunicación política y establecieron toda esta serie de restricciones que hoy supuestamente impiden que se hagan cosas al margen de la ley. Y esto deriva además, también vale la pena recordarlo, de lo que ocurrió con Vicente Fox previo al año 2000. Vicente Fox hizo una campaña de 3 años o más, gastó cualquier cantidad de dinero, no había regulaciones en ese momento, nadie lo detuvo y al final conquistó la presidencia de la República. Los partidos políticos se pusieron de acuerdo, dijeron que eso no se valía y que había que regular todo esto. E hicieron toda esta reforma que hoy decidieron mandar al diablo. El asunto es que lo hicieron todos, con la excepción de movimientos, yo digo, del movimiento naranja, del movimiento ciudadano, pero que bueno, para efectos prácticos no representa el grueso. Pero allí donde están los partidos que tienen mayores preferencias electorales en México, PRI, PAN, PRD, Morena, PT, Verde, pues allí ya todo el mundo decidió descararse y decir, no fue buena idea aquello, vamos todos a violar la ley, y como todos violamos la ley, pues eso es más o menos democrático, y entonces encaminémonos así hacia la elección de 2024. Sí. Hasta aquí el comentario. Vaya precedentes, pero es que además, bueno, el INE ya también ha salido a decir que no hay ningún problema, y si no hubo problema para Morena, se supone que tampoco va a haber problema para este Frente Amplio, ¿no?, por México, y entonces se trata de mal de muchos, consuelo de tontos, se trata de que todos pueden violar la ley, no importa quién lo haga, sino es ya una práctica cotidiana, recurrente.
Mira, muchas voces han dicho, Marcela, desde que se creó esta ley, que era una reverenda tontería, porque la ley, como está diseñada para que los políticos no hagan política. Eso no existe en los lugares del mundo donde la democracia está más consolidada. Hay cosas que se deben evitar, por supuesto, como por ejemplo la entrada indiscriminada de dinero ilegal a los procesos electorales. Que sigue entrando, ¿eh? Que por cierto, no se ha impedido con estas reformas, porque nunca ha estado orientado a eso, ¿sí? Porque creo que lo que estamos viendo es otro ejemplo más de la gigantesca hipocresía con la cual se conducen los partidos políticos y las plutocracias que los dirigen. El discurso frente al público es uno y lo que hacen en privado es exactamente lo contrario. El nivel de descaro me parece que debería llamarnos la atención a los ciudadanos para exigirles que haya un poquito de congruencia. Las reglas eran absurdas desde que se crearon. Hoy todo mundo parece en la práctica decir, bueno, sí, nos equivocamos. Bueno, pues que lo reconozcan de manera explícita, que se haga una modificación y que se creen reglas que sí se puedan cumplir. Porque, por cierto, a propósito de lo que dices del INE, Marcela, lo más fácil siempre es echarle la culpa al árbitro electoral. Pero imagínate que el árbitro electoral efectivamente se pusiera a aplicar a rajatabla la ley. La crisis institucional que sufriría el país sería de una dimensión que lo que terminaría ocurriendo es que mejor desapareciera el INE porque no podríamos soportar el tamaño de la crisis. Entonces, me parece que hay que poner el ojo donde debe de estar, y es en los partidos políticos. Esta violación masiva, tumultuaria, que están haciendo los partidos de la ley, es un reconocimiento explícito de que ellos mismos no saben darse regla. Y eso, me parece, tendría que tener un costo. O hacen reglas para que otros los cumplan, quién sabe quién, pero que otros los cumplan, no ellos. Ayer platicábamos con el doctor Sergio Aguayo precisamente al respecto. Pero entonces, ¿tienen tomado al país los partidos? O sea, ¿qué se hace? O sea, ¿para dónde corres? ¿Cómo limpias todas estas irregularidades que a la luz de los propios de las propias instituciones políticas ocurren? Pues mira, yo he contado aquí varias veces este símil que yo hago con la Liga Mexicana de Fútbol. La Liga Mexicana de Fútbol es malísima. La Liga Mexicana de Fútbol da un pésimo espectáculo. Es algo que no vale lo que cuesta. Pero como los aficionados seguimos viendo a los estadios, seguimos comprando la parafernalia de los partidos, las televisoras siguen haciendo muchísimo dinero con la transmisión de los partidos, los dueños de los equipos no tienen incentivos para cambiar porque sigue siendo para ellos un negocio redituable. Lo mismo pasa con los partidos. Dan un pésimo espectáculo, pobrísimo, el ridículo de las precampañas de las corcholatas morenistas, bueno, ya es un asunto de verdad de vómito, y algo similar seguramente va a ocurrir con los precandidatos y precandidatas del bloque opositor, pero nosotros los seguimos votando, no les exigimos nada. Pues no tenemos opción, Carlos. Yo creo que sí tenemos opción, Marcela, y no está solamente en votar. Exigirles implica que seamos inclementes a la hora de juzgar y evaluar los gobiernos que forman. Esa parte está perdida, eso no lo hacemos cotidianamente. Tenemos un déficit de exigencia en el ejercicio del poder. Si nos concentráramos más en eso y menos en quién es electo, creo que las cosas podrían cambiar. Carlos, lo platicábamos también en su momento cuando se estaba organizando esta faramalla, este sinsentido del juicio de la consulta para enjuiciar a los expresidentes, o en su momento también con la consulta de revocación de mandato, que si no tendría el propósito, el trasfondo de evidenciar que como iba a ser un fracaso, pues entonces se señalara y hubiera más argumentos de parte del presidente López Obrador de decir, ya ven que el INE no funciona y por eso hay que desaparecerlo. Y luego ante estos actos anticipados de campaña que el INE pues está simple y sencillamente validando, ¿no? Y lo platicamos también con Gonzalo, con restricciones sumamente laxas.
¿Qué le hace falta al país en términos de una reforma electoral que realmente ponga el piso más parejo, que realmente ofrezca un mejor espectáculo de los partidos, digo, para seguir con el símil, y que le dé más certezas a la ciudadanía? Porque reformas electorales han ido y venido, por supuesto, planteadas según determinados intereses y no necesariamente pensando en hacer madurar la democracia mexicana. Pero ¿qué elementos debería tener una reforma electoral ahora mismo, Carlos? Mira, yo me olvidaría de las reformas electorales, Manuel. Y yo insistiría en el hecho de que lo que necesitamos es el surgimiento de una sociedad organizada, vigorosa, que evalúe de manera crítica y de manera imparcial y que exija sin contemplaciones lo que el poder tiene que dar. Porque todo lo que se hace en las campañas es para conquistar el poder. Y como todo lo que se hace en las campañas está torcido, pues no podemos esperar gobiernos derechos. ¿Qué podemos esperar de partidos políticos que agarran dinero de donde sea para poder financiar todas estas faramayas que están haciendo, que cuestan un montonal de dinero y que nadie les cree? Por ejemplo, en el caso de Morena, que se va a gastar 5 millones de pesos cada uno. El mismo Marcelo Ebrard ya dijo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Con uno solo de los mítines ya se gastó todo el dinero. ¿Qué va a pasar cuando lleguen al gobierno? Pues tendrán que devolver esos favores, tendrán que pagarle a sus financistas, como ha ocurrido prácticamente durante toda la historia. Entonces, si ponemos el foco en el ejercicio del gobierno y le exigimos a quienes gobiernan que cumplan y que además se ajusten al marco jurídico, y si no los castigamos, creo que podría ser una ruta más eficaz. Muy bien, Carlos, pues como siempre, un gusto saludarte, escuchar tus reflexiones. Nos haces pensar en lo importante, y es esta necesidad de la participación constante. No podemos limitarnos a ejercer nuestro derecho al voto, nuestra obligación mínima como ciudadanos. Tenemos que estar todos los días pendientes de nuestros Eso que acabas de gobernantes. decir, Marcela, es de vital importancia. Los partidos políticos y las plutocracias que los dirigen, lo he dicho varias veces, han sido diabólicamente eficaces en vendernos la idea de que la democracia se agota en las elecciones. Nosotros necesitamos salir de ese espejismo. Exactamente. Muy Así bien. es. Pues gracias otra vez, un saludo enorme y platícanos, ya empezamos a poner el carbón porque las temperaturas ya han mejorado. Ya han mejorado, pero yo seguiría siendo cauto y yendo más bien a las cosas frías que ya recomendaba antes Arturo, cevichitos, tiraditos, pero Eso da siempre más bien lata, ¿no? pero bien acompañados con bebidas refrescantes, de Perfecto. amargo sabor. No. Ya dijo la Secretaría de Salud que esas bebidas refrescantes deshidratan, entonces no es buena idea. Acompáñelo con un bote de agua. Sí, exactamente. Y después, al término de la noche, un electrolito y con Ya eso está. estamos. No, bueno, para Ya todo hay está. remedio. Listo. Bueno, gracias, Disfruten el Carlos. fin de semana. Igualmente, Abrazo. Carlos, un abrazo. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Bueno, pues aquí seguimos en Contextos. Ojalá y que usted también esté de aquel lado.